Observe el rectángulo en cuyo interior se ha trazado un cuadrilátero irregular. Observe el rectángulo en cuyo interior se ha trazado un cuadrilátero irregular. Un rectángulo es una figura que tiene dos lados paralelos y otros dos también paralelos y los ángulos son de 90 grados. Y un cuadrilátero es una figura de 4 lados. Dentro de este rectángulo que vemos acá se ha trazado un cuadrilátero irregular. Este es el rectángulo el que voy a señalar con azul. Este es el rectángulo. Y el que voy a señalar con rojo es el cuadrilátero que se ha trazado adentro. Un lado, 2 lados, 3 lados y 4 lados. Todos los lados miden diferente, tienen diferente medida. Por lo tanto, lo llamamos un cuadrilátero irregular. ¿Qué me preguntan? Me dicen, el cuadrilátero irregular sombreado tiene 4 ángulos diferentes. Se observan en dicho cuadrilátero un ángulo recto, uno obtuso y 2 agudos, un ángulo recto, dos obtusos y uno agudo, 2 ángulos agudos y 2 obtusos o 2 ángulos agudos y 2 rectos. Lo primero que debemos nosotros aclarar es o recordar es qué es un ángulo recto, qué es un ángulo agudo y qué es un ángulo obtuso. Para recordar eso, vamos a dibujarlos acá. Un ángulo recto es aquel que cae perpendicular una línea a otra. Esto es un ángulo recto. La una vertical, la otra horizontal. Si no hay una vertical y una horizontal, lo importante es que mida 90 grados. Entonces, este que tenemos aquí es un ángulo recto. Los ángulos de 90 grados se llaman ángulos rectos. Entonces, vamos a poner aquí ángulo recto. Ángulo recto. Ahora dibujemos qué es un ángulo agudo. Un ángulo agudo es el que tiene los lados formando un ángulo menor de 90 grados. El de 90 sería así. El agudo sería menor de 90. Cualquier ángulo que mida menos de 90 se llama agudo. Por ejemplo, este que voy a señalar acá. Este sería un ángulo agudo. Tal vez valga 40, 35, no importa. Menos de 90. Ese ángulo que vale menos de 90 recibe el nombre de ángulo agudo. Entonces pongámosle aquí el nombrecito. Agudo. Agudo. Y el ángulo obtuso es el que mide más de 90. Entonces dibujemos por acá con color verde un ángulo obtuso. Dibujémoslo al lado del ángulo agudo. Dibujémoslo acá. Entonces, un ángulo obtuso mide más de 90. Entonces, vamos a dibujarlo. Pongámosle color verde para distinguirlo. Este de color verde lo vamos a llamar un ángulo obtuso. ¿Por qué obtuso? Si fuera recto sería así. Si fuera agudo sería así. Entonces, vamos a que valga más de 90. Ese ángulo que está ahí, que voy a señalar acá con el color verde, es un ángulo obtuso. Entonces pongámosle el nombre ahí al frente. Ángulo obtuso. ¿Listo? Obtuso. Bueno, una vez aclarado qué es un ángulo obtuso, qué es un ángulo agudo y qué es un ángulo recto, pues miremos. ¿Cuáles ángulos tenemos acá en el cuadrilátero? Tenemos uno pequeño, sin duda que este es menor de 90. Vamos a ponerlo con este color, este. Ese ángulo que estoy señalando vale menos de 90. Si fuera así, valdría 90. Así. Pero es obviamente más pequeño, menor de 90, está más cerrado. Entonces, ese ángulo es agudo. Pongámosle una A, agudo. Este ángulo que observamos aquí es un ángulo de 90 grados. Eso se llama ángulo recto. Entonces pongámosle una R.
Este ángulo que vemos acá es más de 90. Sería 90, ese ángulo sería 90 si uniera estas dos líneas. Pongámoslas por acá con color azul. Si uniera esta línea, esta, con esta, sería un ángulo recto. Si fuera más pequeño sería agudo, pero es más grande. Este ángulo vale más de 90. Por lo tanto, ese ángulo que estoy retiñendo con color azul se llama un ángulo obtuso. Y me queda uno, me queda este. Ese también es obtuso, es mayor de 90. Se ve clarito que también es obtuso. Entonces, de los 4 ángulos tengo 2 obtusos. Tengo uno que es recto, ángulo recto, y tengo uno que es agudo. 2 obtusos, uno recto y uno agudo. ¿Dónde encuentro esa respuesta? La A dice un ángulo recto, uno obtuso y 2 agudos. No es cierto. No es cierto porque, no, perdón, sí es cierto. Sí es cierto. Uno obtuso, no, uno obtuso no. Uno obtuso no, estaba mirando mal. Uno obtuso no, hay 2 obtusos. 2 ángulos obtusos que ya dijimos cuáles son. Este que está aquí y este que está acá. Esos se llaman ángulos obtusos. Entonces hay 2 ángulos obtusos. Hay uno recto y uno agudo. La opción B que dice que hay un ángulo recto, 2 ángulos obtusos y uno agudo. Esa es la respuesta correcta. Vemos un ángulo recto, 2 obtusos y uno agudo. La C no puede ser porque habla de 2 ángulos agudos y solo hay uno. La D no puede hacer porque habla de 2 ángulos rectos y de 2 ángulos agudos. Eso no es cierto. Hay 2 obtusos. La respuesta correcta, por lo tanto, es la B. Tenemos un ángulo recto, tenemos 2 obtusos y tenemos uno agudo. Repitámoslos. Este es el recto, el ángulo recto de que habla acá. Es este. Los 2 ángulos obtusos de que habla acá son este que está aquí, que estoy remarcando, y este que está acá. Y el ángulo agudo de que habla aquí es el que está señalado acá. Agudo, obtuso, obtuso y recto. Bueno, la respuesta correcta entonces, la B.